Gloria a Jesús. Éxodo 34:7, estas palabras son un poco lo que la predicamos, hermano, pero lo vamos a predicar en esta hora con la ayuda del Señor y le vamos a titular al Señor, bendito sea el Señor. Vamos a titular este mensaje, ¿verdad? Rompiendo, deshaciendo las maldiciones generacionales, hermano. Aleluya. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito en la letra así. Éxodo 34:7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque hemos leído tu palabra. Sé que tú vas a poner palabras en nuestra boca. Exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo, Señor. Desde ya, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, como bálsamo fresco a través de tu palabra en el problema, en la dificultad, en el deseo carnal de cada uno de nosotros, Señor. Quítalo y sé tú, Señor, operando milagro, operando sanidad, operando respuesta, todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, hermano. Esta palabra, hermano, verdad, tiene la historia cuando el Señor, pues, verdad, volvió a renovar el pacto con el pueblo de Israel, ya que ellos lo habían quebrantado después de que, verdad, Moisés había subido al monte Sinaí, verdad, por las tablas de la ley. Bendito sea el Señor. Y cuando bajó, pues, Moisés vio que el pueblo estaba en tremenda idolatría. Estaba adorando el becerro de oro, hermano, ¿verdad? Y tenían una fiesta pagana, porque como Moisés se había tardado mucho tiempo en aquel lugar, allá en la montaña, ¿verdad? Ellos creyeron de que ya no iba a regresar Moisés, bendito sea el Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés: apresúrate, que el pueblo, pues, ¿verdad?, está en pecado. Y cuando él bajó, ayer, bueno, en la madrugada estábamos recordando esa parte donde Moisés tiró las tablas de la ley y las quebró. Y en esta porción, bendito sea el Señor, Moisés, ¿verdad?, tuvo que hacer, bendito sea el Señor, en las tablas, escribirlas él, cuando en las primeras tablas las había escrito el Señor Dios Todopoderoso. Voy a comenzar del 34:1 para que entendamos el contexto de la palabra. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba contigo hombre alguno, que no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó las 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando ahora por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado,
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vean, hermanos, cómo, ¿verdad?, Moisés subió al monte, ¿verdad?, había alisado las tablas para volver a escribir las tablas de la ley, porque las primeras ya las había sido quebradas. O sea, verdaderamente será el pecado que había hecho el pueblo de Israel estando ahí, ¿verdad?, en el desierto, adorando, ¿verdad?, a ese becerro de oro. O sea, se hicieron un ídolo. Y cuando el Señor, pues, ¿verdad?, le preguntó, ¿verdad?, Moisés le preguntó a Aarón, le dijo: ¿qué has hecho, Aarón? Le dijo: no sé, le dijo, es verdad, solo eché el oro y la plata, y se convirtió ¿cómo se llama? El becerro. Imagínense, ¿verdad? Todo aquel que peca, pues es mentiroso, pues. Milagrosamente. Bendito sea. Imagínense que, mira, solo echó el oro y la plata y el fuego, y se convirtió, ¿verdad?, el becerro, ¿verdad? Aleluya. Claro que esa expresión tenía como que dice: estábamos en prueba, ya no creíamos que ibas a venir, y entonces, ¿verdad?, recogió, dice que le pidió todo el oro que habían sacado de allá de Egipto, y ahí pues formaron, por supuesto que ahí iban verdaderamente, ¿verdad?, artesanos y todos esos hombres que hacen ese tipo de cosas, pues hicieron el ídolo, ¿verdad?, el becerro. Entonces, ¿verdad?, y se empezaron a adorar y empezaron a beber y a hacer una fiesta tremenda. Entonces ese fue un gran pecado que el Señor se lo tomó al pueblo de Israel. Y ese pecado, bendito sea el Señor, ¿verdad?, el Señor, pues, ¿verdad?, lo dejó escrito aún en las tablas de la ley. Oiga, miren qué lindo. Si nos vamos aquí mismo en Éxodo capítulo 20, bendito sea el Señor. En el 20 capítulo, bendito sea el Señor, 5, oiga lo que le dijo el Señor aquí. Esto mismo, ¿verdad?, el Señor ya lo había escrito en esas tablas de la ley. Y no había, pero ni siquiera, ¿verdad?, bajado Moisés con la ley cuando ya habían quebrantado ese mandamiento. Oiga, miren, ahí en el Éxodo 20, versículo 5, le dice así: no te inclinarás, bueno, voy a leer desde el 4. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mi mandamiento. Oiga, hermano, ahí el Señor ya lo había dejado en los 10 mandamientos, ¿verdad?, en las tablas de la ley, y el pueblo de Israel ya había fallado. Por eso que el Señor, hoy en esta palabra que estamos aquí, bendito sea el Señor, leyendo, es porque Moisés sabía de que había una maldición generacional. Si él dejaba pasar ese pecado en el pueblo del Señor, como nosotros en nuestra familia, si nuestros antepasados fueron borrachos y no hemos cortado esas maldiciones, hermanos, son, ¿verdad?, herencias, ¿verdad?, generacionales de maldición, que dice que visita desde la primera hasta la cuarta generación el pecado, dice. Hermano, si usted no lo ha hecho, pues hoy hágalo, ¿verdad? Y acérquese al Señor y usted dígale al Señor: pues Señor, yo hoy, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, rompo esa iniquidad, esa maldición, como lo hizo Moisés. Se fue allá al monte y le dijo: Señor, perdona, y hacía esta oración. Moisés le decía en esta palabra que hemos leído allá en el ¿cómo se llama?, en el Éxodo 34, 6, dice así: y pasando por Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? Moisés, haciendo esta oración: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Señor. Entonces Moisés, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, él estaba cortando la maldición del pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Y no solamente eso, hermano. Aquí ya había pasado de que él, dice que cuando bajó, ¿verdad?, y había tirado las piedras, bendito le dijo a los levitas, ¿verdad?, párese cada uno, ¿verdad?, en su puerta, bendito sea el Señor, y a la par de su familia, y ahí mate a su hermano, le dijo, bendito sea el Señor. Murieron como 3,000, no sé cuántos fue que murieron ahí. Si mi hermano me lo puede corroborar, pues me lo corrobora. O sea, imagínense que Moisés, para quitar el pecado del pueblo de Israel, cada quien mató a su compañero, como que yo tengo que a la par mía, ¿verdad? Y si Timoteo había sido el que había pecado, pues y Moisés le dijo, ¿verdad?, mate a su compañero. El que tenía pecado le daban. Ahí lo vamos a ver dónde está eso. ¿Perdón? Como 3,000 murieron. Como 3,000, cabal, está mi hermano, está acordando allí, que le dijo que, ¿verdad?, aleluya, que mataban de cada uno. Entonces viene el Señor y por eso, imagínense, ya habían matado para poder quitar el pecado del pueblo de Israel, y aún así tuvo que ir a orar, ¿verdad?, Moisés, allá al monte. 3,000, ¿verdad? ¿En qué está? ¿En qué está? Bendito sea el Señor. Aleluya. Creo que está en el 32, vamos a ver. Bendito sea el Señor. Éxodo 28. Dice aquí, 32, 28 de Éxodo. Y los hijos de Leví, bueno, lo voy a leer desde el 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta en el campamento y matad a cada uno, a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día más de 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado con su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre nosotros. Imagínense que había que matar al hijo, al hermano, al compañero, para librar al pueblo de Israel del pecado. Y no solamente eso, tuvo que subir Moisés al monte a orar y a pedirle la misericordia al Señor, y le decía en esta palabra, aleluya, ¿verdad?, que guarda misericordia a millares, ¿verdad?, a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, Moisés subió todavía después de haber matado esos 3,000, que esos son los mismos 3,000 que también aceptaron a Jesús en el primer discurso de Pedro allá en el pórtico de Salomón. Aleluya. Bendito será el Señor. Amén. Sí, que como hemos dicho, Dios siempre cierra, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, los ciclos, ¿verdad? Hoy comenzó, se volvió a cerrar, lo vuelve a abrir, lo vuelve a cerrar. Así como mi hermano preguntaba ayer, ¿verdad?, que si estaba en la ley, y yo, en la ley del digamos, ceremonial, ¿verdad?, la inició el mismo Dios, pero la cerró con Jesús, ¿verdad? Entonces hay que ir llevando con cuidado ese tiempo. Entonces viene el Señor, y Moisés sabía de que si no hacían eso, esa iniquidad iba a venir por el pueblo, y aunque siempre vino, bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero usted y yo, ya con Jesús de Nazaret, ya tenemos que creer que esas maldiciones generacionales, como son también la drogadicción de la familia anterior, el alcoholismo, los matrimonios, ¿verdad?, deshechos, ¿verdad?, divorciados o separados, los hijos abandonados, aquellos que también, ¿verdad?, eran ladrones o eran
Entonces esas son maldiciones que vienen de generación en generación. Ese pecado se viene generando. Por eso es que es bien hermoso que nosotros estemos en la casa del Señor, porque nosotros al venir aquí en la casa del Señor estamos viniéndole a pedir para que Dios perdone la iniquidad de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos hasta la cuarta generación, hermano. Imagínense qué importante que usted venga aquí, pero si no ha hecho esta oración de decirle, yo le dije al Señor, mi papá fue borracho, Señor, ¿verdad? Así que yo hoy, ¿verdad? Se rompe estas cadenas. Aleluya. Había en la familia, había de que también mi papá se separó de mi mamá en un cierto tiempo por el mismo situación del alcohol. También rompí esa, dije, Señor, ¿verdad? A mí me tocó que romper también, ¿verdad?, de mi primer hogar. Aleluya. Porque son maldiciones que se vienen dando en la familia. Si usted se viene a dar cuenta, ¿verdad? Si su papá fue borracho, esos hijos vienen siendo borrachos desde aquel entonces, bendito sea el Señor. Hay que romper esa maldición. Porque tal vez usted viene borracho, pero si no hace la oración, es su hijo que viene adelante se hace borracho, bendito sea el Señor. Porque él viene visitando la maldad, porque son maldiciones generacionales. Entonces Moisés, cuando él vino y mató a esas personas con la ayuda de Dios, bendito sea el Señor, y luego fue a la oración, entonces él rompió y quitó, ¿verdad?, las maldiciones generacionales. Entonces Dios quiere que usted y yo nos estemos verdaderamente cargando, ni estemos acordando de lo que éramos antes. Yo siempre les digo, yo casi no recuerdo mi pasado, sino que voy viendo lo que está al frente, lo que yo voy haciendo en mi vida cada día, lo que va haciendo en su vida, y voy tratando de cuidar. Hoy en la mañana me decía mi hermano que muchas veces no les ordenamos a ustedes, porque si ustedes no obedecen, los dejamos ser viciados, hermano. Y ustedes son mis hijos espirituales, y yo tengo que cuidar y romper también esas maldiciones generacionales. Ustedes me han oído que yo oro por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos, por sus yernos, por sus nueras, por todo, porque estoy rompiendo las maldiciones también del pueblo de Israel, de aquí, del resplandor de Dios en este caso. Y tenemos que hacerlo. Mire, si yo llevo más de 5 años de estar pidiendo en todas las vigilias, hermano, que le dé al pueblo el deseo de venir a la iglesia. Y no me canso, ni me cansaré de seguir pidiendo, Señor, todas las vigilias que yo hago. Le digo, Señor, mi petición es que tú le des deseo a tu pueblo de que venga a la iglesia. Romper ese tipo de iniquidades, de maldiciones que vienen quedando. Porque si usted se acostumbra a no venir, solo venir un día en la semana a la iglesia, así se va a quedar, hermano. Y también esas son maldiciones. Parece que no, porque el mismo Señor dijo, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Más hoy que ya viene el Señor, mire cómo estamos viendo cómo está pasando, ¿verdad?, Israel, que estamos orando por ellos, que siempre pasan en guerra. Ese es el reloj profético de Dios. Entonces nosotros tenemos que seguir orando y clamando y recordando, porque Moisés le decía a Dios de esta manera, oiga, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, Moisés sabía que Dios perdona la rebelión y el pecado. Hoy también recordamos en la madrugada, no sé si mi hermano le pusieron atención lo de Caín y Abel, que el Señor le dijo a Caín, si hicieras el bien, no te exaltará Dios. Como quien dice, si nosotros hemos hecho un pecado, que esto es lo que está haciendo, ¿cómo se llama?, Moisés ahora. Él sabía que el pueblo había pecado. Pero si Moisés, cuando vino y mató a esas personas, entonces vino y luego subió a pedirle perdón al Señor, entonces Moisés sabía, tú que perdonas, oiga, tú que haces misericordia, guardas misericordia millares, que perdonas la iniquidad y la rebelión y el pecado. O sea, la iniquidad es la raíz, la rebelión es la transgresión de la ley, y eso viene y constituye ser pecado. O sea, al no pegar en el blanco, al salirse de la cerca, al salirse de la línea, al salirse de los mandamientos, no es contado como pecado. Y si ya lo tenemos y siempre lo seguimos haciendo, eso quiere decir que es una iniquidad. Pero Moisés sabía y le está diciendo, perdona, tú que haces y guardas la misericordia, perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado. Mire, hermano,
Esto lo recordó Isaías cuando hablaba de Jesús allá en Isaías 53 o en 50, ya le digo cuál es. Creo que 53, bendito sobre el Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. No, oiga lo que dice aquí. Es en el... Espérenme, quiero ver aquí. Donde Él perdonó nuestros pecados. Aquí está. En el 53, lo voy a leer desde el 13, 53:3. Ahí estaba hablando el Señor de Jesús, que Él venía, que eso fue lo que vino el Señor. Él vino con la muerte en la cruz del Calvario, Él vino a quitar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Oiga lo que dice aquí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, en esa cruz del Calvario el Señor vino a quitar esas iniquidades, rebeliones y pecados. Entonces Moisés ya sabía esto. Cuando ya sabía esto, subió. Ahora usted que ya lo sabe, tiene que subir. Yo cada vez que oro por mis hijos, Señor, yo reprendo todo ese espíritu, hermano, ¿verdad? De drogadicción, de prostitución, de homosexualismo, de lo que sea, hermano. De fumador, de puro, de eso, brujería, hechicería, santería, celoso. Hay que romper esas iniquidades, hermano, porque esas se van heredando, hermano. O egoísmos, odios, resentimientos, hermano. Son, ¿verdad? Iniquidades, son rebeliones y se convierten en pecado. Y Dios dice, oiga lo que dice más adelante en la pasión que hemos leído. Dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, sea un hijo cristiano, sea un hijo de Israel, o sea un hijo de un ministro o de un pastor. Si no cambia ese hijo, aunque usted haya hecho la oración de cortar las maldiciones, Dios no lo va a tener por inocente, por culpable. Aleluya. Sí, hermano, ¿qué pasó con Judas? Pues Judas andaba con el Señor y no tuvo compasión. El mismo Señor dijo al final de la oración: Señor, de todos los que me diste, todos los guardé, solamente el hijo de perdición. Ahí le dice él: y no tendrá por inocente al culpable. Duro. Es que Dios, así como es amor, también es severo. Es duro. Y uno muchas veces, ¿verdad?, si llorando y no deje de llorar por sus hijos, por fe, esas iniquidades se rompieron. Ahora siempre va a haber algunos, pero no queremos que haya alguno, porque la palabra dice que siempre va a haber un hijo de perdición. Dice que allá en las tribus de Jacob se perdió la de Dan. La de Dan ya no apareció allá en Apocalipsis, ya no apareció entre los 12,000 de cada tribu, ya no apareció Dan, se perdió también a la tribu. Y siendo del pueblo de Israel, o sea, de Jacob. ¿Qué es lo que nos quiere decir ahí? Que no tendrá por inocente al culpable. Lo mismo dijo el Señor, ¿verdad?, allá en Romanos capítulo 9, de parte de Israel. Oiga cómo lo dijo aquí, que no todos los que son israelitas son israelitas. Oiga, tremendo, dura la palabra, porque muchos solamente porque son de Israel, pero no todos son verdaderamente, como dice Salmo, como todos los que venimos aquí a la iglesia, todos somos verdaderamente hijos de Dios, pero algunos no, hermano. Sí, hay falsos. Hijos del diablo, le dijo Jesús a los fariseos. Miren, en el capítulo, aleluya, dice en el 9:1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los israelitas.
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que somos cristianos estamos bien para la obra del Señor. Aleluya. Ahora, esto no es ni ponerle miedo, sino que usted tenga una libre conciencia y que usted tenga un auto de decisión suya. Si usted quiere estar verdaderamente entre los hijos de Dios, usted va a procurar quedar bien con Dios, va a procurar cumplir los mandamientos de Dios, va a procurar romper esas maldiciones para que Dios no lo tenga como culpable, porque Él lo tendrá por inocente al culpable. Lo va a castigar. Y eso es lo que va a pasar. Si miren, hermanos, si el hecho de que nosotros tengamos la oportunidad de estar buscando la salvación es porque el pueblo de Israel no quiso creer en Jesús cuando lo tuvieron enfrente. Por eso dice el Señor: bienaventurados vosotros los que habéis creído, ¿verdad? Y no lo conocieron, solamente por fe hemos creído en Él. Hasta hoy lo estamos conociendo a través de la palabra del Espíritu Santo, hermano. Pero aquellos que lo tuvieron enfrente y no cambiaron. Ese es como el mismo, aquel varón que fue crucificado juntamente con él, ¿verdad? El varón que se condenó. Uno se salvó y el otro se condenó. Estaban los dos a la par de Jesús. En medio lo tenía. Y uno decidió seguir a Jesús y le suplicó: si vienes en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: desde hoy yo te prometo que estarás conmigo en el paraíso. El otro no. Estaban juntos. Ahí puede decir otra vez el Señor: y no tendré por inocente al culpable. Es bien doloroso, hermano, cuando nosotros vemos nuestros hijos, familiares, ¿verdad?, que no quieren cambiar. No quieren nada. Se les habla de Dios y se molestan. Cuando oyen la palabra de Dios les da sueño, les cae como el gustico, se duermen, aleluya. Ahí se caen después del tercer piso. Se aburre con lo mismo. Sí, así dice. Y mucha vuelta le da la palabra. Si el Señor decía que Él no le era gravoso volver a repetirle la palabra a los hermanos. Pero así es. Entonces el Señor le está diciendo a usted ahora: vengamos y rompamos todas esas, ¿verdad?, maldiciones generacionales que vienen de nuestros antepasados. Y usted no esté dejando ninguna maldición. Deje obediencia, deje ejemplo. Que mire, hermano, cuando nosotros estamos verdaderamente en la dimensión de Dios, nosotros no nos vamos a enojar, no nos vamos a molestar. Por ello nos toca, nos corresponde a nosotros como pastores corregir a ustedes como usted corrige a sus hijos. Porque tampoco nos va a quedar sin corregir a sus hijos. Porque tiene que corregir a sus hijos. A su mujer, a su marido, tiene que corregirlo. Por supuesto que todo tiene que ser con amor y con medida, pero tiene que corregirle. Eso que está haciendo no está bien. No está mal. ¿Sí? Lo que pasa tal es que nosotros muchas veces hay papás que dejan a los niños que hagan todo lo que quieran. Los niños son los que mandan. Ni el papá ni siquiera, o la mamá, no. Algo de echarle y de sangre. Esos niños cuando vienen a ser grandes, son un grande malcriado. Por eso es que el presidente ahora nos ha puesto en la escuela que le están enseñando a decir buenos días, ¿cómo está? Aleluya, pase adelante. Hasta los mismos profesores le están enseñando eso. Porque ella había perdido, pues. Porque ignorado lo hacían. Imaginen que ya los muchachos ya no respetaban a los profesores. Como hoy en día los hijos, hay los que no respetan a los papás y a la mamá. Palabreros, de hecho. ¿Sí? No, yo cuando veo que mis hijos comienzan ¿qué les pasa a ustedes? A faltarme el respeto mío a su mamá, ¿qué les pasa? Ya se queda. La viejita. ¿Sí? Ya se queda callado. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, Dios quiere verdaderamente que usted y yo no suframos. Porque Dios dice que le duele el dolor, dice. Él le duele el sufrimiento de su pueblo.
Si él quisiera siempre bendecir a su pueblo, nosotros no tenemos bendiciones porque siempre estamos llevando estas maldiciones, estas iniquidades. Siempre nos estamos revelando y eso nos convierte en pecado, y el pecado que verdaderamente apesta, y eso no le agrada al Señor, nos mantiene lejos de Dios. Pero cuando uno busca, ¿verdad?, la santidad, el mismo Señor se acerca y Él te cuida. Bendito sea el Señor. Mire, vamos allá siempre a Éxodo, ¿verdad? 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Oiga, esa fue la oración que Moisés verdaderamente le hizo a Dios, y dice aquí en el 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró a Dios. Hizo la oración, no fue ni tan larga, fueron prácticamente un solo versículo, aleluya, 2 versículos, ¿verdad?, desde el 6 y el 7. ¿Cuánto es estas 2 procesos de oración? Y no le dijo más, solo le dijo así, Jehová, dice, ¿verdad? Bueno, solamente prácticamente, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Oiga, le dijo las cualidades que tiene Dios: fuerte, misericordioso y piadoso. Oiga, tardo para la ira, le recordó lo que Dios les había dado, y grande en misericordia y verdad. Sí, Señor, tú eres grande. Pero aquel que se arrepiente, aquel que busca el perdón, como le dijo a Caín, si hicieras el bien, no fueres enaltecido, como el que le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te arrepentís o pedís perdón? Pues, si usted ha fallado a Dios, pídale perdón, hermano. Si usted hace el bien, Dios hace misericordia, millares. Cuando dice que hace misericordia es porque aquel pueblo estaba lleno de pecado, y Moisés sabía, usó las palabras adecuadas que el Espíritu Santo le dio a Moisés para poderle pedir que tuviera misericordia de su pueblo. Y recuerda que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y él mismo le recordó: y sé que no tendrás por inocente al culpable. Usted y yo tenemos que aceptar que el culpable es culpable, hermano. Porque muchas veces nosotros como papás somos bien alcahuetos. Nunca hace nada a tu hijo. Sí, es cierto. Te llegan a poner quejas. No, mi hijo no hace nada, mi hijo no fuma, mi hijo no bebe, mi hijo aquí. Y nosotros los papás somos los últimos que nos damos cuenta, hermano. No es capaz de hacer eso. Sí, no es capaz de... No, mi hijo no andaba en la pandilla. Así decían muchas mamás cristianas. Pero Los días estaba preso. Entonces, hay que reconocer. Moisés, así como reconoció el poder de Dios y lo que él hace, también reconoció que no iba a tener por inocente al culpable. Como quien dice, Moisés, y usted, Señor, el que es culpable, pues castigable. Si en la misma ley terrenal, pues, al que es culpable lo condena, al que no es culpable pues, lo libera. Pero dice más adelante, entonces Moisés dice, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. O sea, como quien dice, se quedó callado, esperando lo que le decía el Señor, y adoró, como quien dice: te amo, Señor, gracias por darme la oportunidad de acercarme a ti, de hablarte, de pedirte, de interceder por el pueblo, por mis hijos, por mi familia. Adore, déle la adoración al Señor, dígale cuán bonito es, qué hermoso es, qué bello es, hermano, el amor de Dios. Y dijo: si ahora, Señor, ya después que él adoró y todo se quedó, ya decía: ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por heredad. Qué linda oración la que hizo Moisés, hermano. Mire, reconoció que él, ¿verdad?, que él era un Dios misericordioso, y que también, ¿verdad?, si él había hallado gracia en los ojos de Moisés, que vaya por medio de nosotros, porque también reconocía que el pueblo era de dura cerviz. O sea, le costaba adorarlo, le costaba hacerle reverencia al Señor. Y dice
Y le pidió otra vez, perdona nuestra iniquidad. O sea, son las maldiciones de las generacionales. Y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Oiga, mire lo que le respondió el Señor en el 10. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Ahí estaba renovando el pacto con Moisés y el pueblo de Israel. O sea, hermano, en conclusión de esta palabra, que si usted le ha fallado al Señor, si usted ha pecado, venga y pedirle perdón de corazón y acéptelo. Pero muchos de nosotros hemos pecado. No, es mentira, Señor. Yo no he hecho nada. No, yo sé que Dios me ha perdonado y no tiene valor ni siquiera de venir aquí. Y la palabra del Señor dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará la misericordia de Dios. Esto fue lo que el Señor le dijo. Eso está allá en Proverbios 28:13. Dice que todo aquel que se acerca, vamos a leerlo, 28:13 de Proverbios, bendito sea el Señor. Dice que, aleluya. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando nosotros venimos aquí, hermano, o vienen del Señor o vienen del hermano, yo, Señor, he venido aquí, el pecado, este me dijo, son de dura servicio, son rebeldes, son desobedientes. Entonces, Señor, yo fallé en esto, hice esto y esto y esto. David, cuando falló y se metió con la mujer de Urías, y él había cometido varios pecados. Primero, el codiciar a la mujer de su prójimo. Segundo, ¿verdad?, el asesinato de Urías. Aleluya. Mintió, quería que Urías se metiera con ella para que el hijo que estaba embarazada la mujer dijera que era de él. Imagínense, ese era pecado de muerte. Pero como David se arrepintió, como le dijo a Caín, si hiciera bien, no serás enaltecido. Entonces, David le dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mi rebelión, límpiame más y más de mi maldad, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amén. Hermano, ahí me dijo más adelante, ¿verdad? Pero purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Allí gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Eso es lo que hizo Moisés aquí también, como lo que tenía que haber hecho Caín. Pero Caín no lo hizo. Caín mejor se fue a ensañar con el hermano y lo mató, porque no tuvo la dignidad y la bondad y la misericordia de poder ir a pedirle perdón al Señor. ¿Qué le cuesta a usted pedir perdón? ¿Qué le cuesta pedir perdón a su hermano, al vecino, al papá, a la mamá, al yerno, a la suegra, a la nuera? No tenga atado a nadie. Cuando usted está molesto con alguien, no tiene atado y usted está atado. Y el mismo Señor dice, si no perdonas las ofensas a los hombres, tampoco mi Padre que está en los cielos te va a perdonar las ofensas. Hermanos, no nos pongamos como Pedro, que Pedro, Señor, ¿y cuántas veces te voy a perdonar yo a mi hermano? 7 veces, le digo. 7 veces, no te digo 7 veces, 70 veces al día. Bendito sea el Señor. Hay que perdonar. Cuando nosotros perdonamos, también quebrantamos todas las maldiciones generacionales, y así tus hijos van a ser bendecidos. Hoy, en esta hermosa tarde, el Señor quiere que vayas y que rompas, que digas, verdaderamente mi familia he visto mucho egoísmo. Pues piensa en una oración y dile, Señor, yo quiero entregarte esa iniquidad del egoísmo que arraiga en mis hijos, que arraiga en mis nietos, que arraiga en mi familia, que arraiga en mi niña y mi esposa. Bendito sea el Señor y mi esposa. Pero rómpalo, y Dios le va a escuchar. Le escuchó a David, le escuchó a ese ladrón que estaba en la cruz del Calvario, le escuchó a Moisés, le escuchó, ¿verdad? Aleluya,
¿cómo se llama? A los proverbios, a Salomón también, a todos los escuchó el Señor, pero tuvieron valor de pedirle perdón, no solamente a Dios, sino que también a la persona que habían ofendido. Que Dios les bendiga en este hermoso campo. Vengamos en oración. Oremos, hermanitos. Señor, le damos gracias por su misericordia, por su bondad. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendiga este tiempo que viene, el tiempo de la ofrenda, o sea, reunir la ofrenda. Dios bendiga a los que van a ir a pedir. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanitos.